Buenos días, voy a participar en el Taller Internacional de Educación y Sociedad. Mi nombre es Claudia Panicelo. El, em, la ponencia que voy a dar es el juego Espacio Metafísico de Salvación en Ready Player One. Resumen, Ready Player One es una película estadounidense de 2018 dirigida por Steven Spielberg basada en la novela homónima de Klein. Sus protagonistas terminarán con la victoria del juego que los convoca para la consecución de la victoria y ganan ser dueños de ese mundo virtual. En la película existen dos niveles de ficción. El primer nivel de ficción es la realidad distópica de 2045 en Columbus, Ohio, ciudad de clase media baja donde unas casas y contenedores apoyados en estructuras de metal ofician de apartamentos donde viven los protagonistas. El segundo nivel de ficción es dentro del juego Oasis, donde se entra por el motivo, abro cita de película, lo que pueden hacer y se quedan por todo lo que pueden ser. En esta película la importancia del flujo PEGMA, que es el acrónimo en inglés para percepción, emoción, cognición y acción motriz, cobra un significado dentro de la propia película. El filme es un paradigma de la neopostmodernidad, marcada por el fuerte deseo de disolución del caos para llegar al cosmos. La pasividad dentro del mundo real cobra sentido en el accionar del juego virtual que permite la elevación de la jerarquía del ser, y al decir el ser significa el existir y tener un sentido dentro del mundo. Introducción. El análisis de esta obra se dividirá en las siguientes partes: los niveles de ficción del filme, el semiótico de la obra en relación con los premios del juego, el flujo PEGMA y el juego, el espacio metafísico del juego. Toda la población está conectada a la realidad virtual del juego. Halliday nos dio un lugar al que ir, un lugar llamado Oasis, que es justamente la simulación del juego. El ganador del juego ganará $500 millones y el control total de la empresa que sustenta Oasis. Las incógnitas a desentrañar están asociadas a la cultura popular de los años 80 y de la vida del creador. Se debe llegar a encontrar 3 llaves y conseguir el trofeo de un huevo de Pascua, que es un mensaje o capacidad oculta dentro del juego. Wade tiene su propio avatar, Percival, que es protagonista dentro del juego, y tiene que jugar al juego Adventure de Atari y descubrir su huevo de Pascua. Desarrollo. Los niveles de ficción del filme. En la película existen dos niveles de ficción. Por un lado, el primer nivel de ficción es la realidad distópica 2047 de la ciudad, 45, perdón, de la ciudad de clase media baja donde viven Wade Outen, Owen Watts, Samantha Everly y todos los demás jugadores que contribuyen a la victoria final de Wade. El segundo nivel de ficción, donde sucede la mayor parte del filme, es dentro del juego Oasis, donde se entra por el siguiente motivo. Se entra en Oasis por todo lo que pueden hacer y se quedan por todo lo que pueden ser. Es decir, la motivación es por el hacer, por la acción que no pueden realizar en la vida real, puesto que la realidad es desastrosa y permanecen dentro del juego porque dentro de él logran la esencia de su ser. Su pasividad dentro del mundo real cobra solo sentido en el accionar del juego virtual que permite la elevación de la jerarquía del ser, y al decir el ser significa el existir y tener un sentido dentro del mundo. En ese entorno negativo de la realidad distópica primaria no tienen amigos ni tienen la seguridad que sí tienen en la realidad utópica secundaria constituida por el juego, en ese lugar que es el único que permite la interacción social. Semiótica de la obra en relación con los premios y el juego. En este film, el huevo de Pascua lo da el propio Holiday, el sentido semiótico de las llaves asociado al número 3, que son las que permiten otorgar un paulatino y correlativo poder a su ganador, además de constituir pasos previos al tesoro, en que este caso está representado por el dorado huevo de Pascua, que tiene el premio final. Los avatares juegan una guerra que en el sentido simbólico, según Sirlot, la guerra en sentido cósmica, toda guerra concierne a la lucha de la luz contra las tinieblas, del bien contra el mal. Los avatares, personajes de la realidad del segundo nivel de ficción, a su vez se colocan trajes y entran dentro de monstruos o personajes más grandes o fuertes con el fin de vencer al enemigo. El flujo PEGMA y el juego. El significado del flujo PEGMA es el acrónimo en inglés para percepción, emoción, cognición y acción motriz, que son los procesos que se cumplen al ser el receptor de la obra cinematográfica. En este
en esta película la importancia del flujo Penma cobra un significado no solo en relación con los sentidos del receptor del film, sino un sentido dentro de la propia película. El flujo Penma es lo que incide en el mejor desempeño del juego, que debe ser desarrollado con la mayor destreza, perfección y agilidad posible para lograr ganarlo. Los protagonistas se manifiestan como expertos en este terreno de la rapidez en la percepción para desarrollar rápidamente una emoción al respecto, relacionarlo con el conocimiento que poseen de la situación y realizar ágilmente una acción motriz que resulte en la victoria sobre la tarea que deban realizar y pasar. Logran ir avanzando mediante la realización de pequeñas submetas que suponen pasos en el juego, luego llegan a la meta y se produce paulatinamente la victoria para llegar a la gran meta final de conseguir ganar el juego. El espacio metafísico del juego. El juego presupone un alejamiento de la realidad distópica en la que viven. Su realidad del primer nivel de ficción es verdaderamente angustiante por la más absoluta imposibilidad de evasión del entorno. Esa evasión, esa libertad se consigue solo a través de la ficción lúdica, donde es posible desplegar sus capacidades cognitivas, intelectuales, perceptivas y de acción motriz hasta el punto de ganar las partidas. El juego es el espacio metafísico de la salvación, es la huida y a la vez la elevación de sus desempeños hasta el punto de ser más importante que la vida de la primera realidad ficcional. Se llega al juego por entretenimiento y evasión, pero su trascendencia impregna la realidad primaria hasta el punto de conseguir el final, el cambio a una realidad hasta económica. Este juego es una forma de vida, un sentido de libertad que los conforme y los define en tanto seres en relación colectiva con los demás. En el juego que plantea este nivel secundario de ficción, el que juega por medio del avatar percibe las acciones, sentimientos, emociones, relaciones, alcance de metas y submetas, etc. En primera persona, es decir, en el videojuego no es otro, sino el mismo en otras circunstancias. Conclusiones. Es un film que se realiza en dos niveles de ficción, el juego y lo real, lo significativo en la historia y la constitución del individuo, en su verdadera esencia, puesto que juega con la motivación de ganarlo. Sin embargo, consigue todo, no solo la victoria del juego, sino en su vida social, ya que el juego le dio amigos y hasta su pareja. El protagonista entró en el espacio lúdico, aislado, sin amigos, una vida social y pobre. A lo largo de la película, las realidades que parecen no interceder entre sí, al principio, posteriormente se potencian y se enlazan en el resultado final. Se produce un proceso metafísico del ser dentro del plano lúdico que genera su perfección, su relacionamiento social, su ganancia económica y aún el encuentro del amor. La película es un paradigma de la neoposmodernidad marcada por el fuerte deseo de la disolución del caos para llegar al cosmos. El caos es ese nivel primario de ficción del mundo distópico, carente de actividades y sin relaciones sociales. Por intermedio del juego se llega al cosmos, que aporta valor al ser y su esencia. Ese deseo de disolver el caos para llegar al cosmos es lo que ha movido consciente o inconscientemente a los personajes. La neoposmodernidad recoge los rastrojos de la posmodernidad, los une, los agrupa y los reelabora para crear un nuevo cosmos. La realidad de los jugadores adquirió sentido, se potenció en la virtualidad del juego, cobrando un valor metafísico de salvación de la esencia de sus vidas, encontrando no solo varios amigos, sino el significado de sus existencias. La pasividad dentro del mundo real cobra un valor energizacional dentro del juego virtual que permite la elevación de la jerarquía del ser, que implica el existir y tener un objetivo dentro del mundo. Es la realidad de lo que se vive hoy en día, la que se busca la salvación en un espacio lúdico, otro, sin ser la realidad tangible. Bueno, muchas gracias.